Buenas muchachos, muchachas, chicos, chicas, jóvenes y jóvenes. Espero que estén súper bien. Les quiero hacer este módulo para poder explicarles un poco lo que hemos hecho hasta ahora en física clásica, debido a que he notado ciertas deficiencias en los ejercicios números uno y 2, y la verdad es que sería muy bueno hacer este video para poder explicarle un par de cosas que seguramente estén como guateando. Este video pretendo que sea lo más corto posible porque la verdad ustedes ya tienen a mano lo que son las pautas, la distribución de puntajes. También nos pueden preguntar muchas cosas, así que realmente la disposición está absolutamente para ustedes. Es cosa de que ustedes los estudiantes nos pregunten cosas nomás. Y obviamente de forma moderada, porque siempre hay que darle el tiempo a pensar las cosas. No siempre podemos estar como respondiendo y respondiendo, porque a veces las cosas, no, las preguntas no se responden simplemente con respuestas, sino que a veces ustedes tienen que pensar un poco, adaptarlo a su forma de pensar. Y esto va a ser muy frecuente, va a pasar muchas veces que ustedes van a estar muy perdidos en un tema y probablemente preguntarle a alguien no vaya a resolver la situación. Esto debido a que ustedes tienen una forma de pensar diferente. Probablemente entiendan el problema, pero se les ocurra una forma de hacerlo, y no está mal. De hecho, es muy común que se encuentren con esas cosas, pero lo más importante es que también aprendan a trabajar como se trabaja en la universidad. En el sentido de que al final hay cosas que ustedes tienen que ir aprendiendo a interiorizar. Como le dijimos en el trabajo dirigido, ninguno nace sabiendo. O sea, no podemos, no, nadie les está obligando a rendir y sacarse un set al tiro, porque no, básicamente hay cosas que realmente no dan, y por más que uno trate de forzarlo, tiene que salir natural. O sea, que ustedes mismos tienen que sentarse, enfocarse, tratar de resolver un problema y meterse en aquello. Ese es mi mensaje. También es como una complementación a lo que escribí en el foro, así que también tienen que tomar en cuenta eso. Ya, lo que voy a hacer primero que nada es hacer un resumen bastante vasto de lo que hemos hecho de aquí a semana 3, y para eso vamos a hacer una metodología de pasos. Sea en su computador de mano, de escritorio, su tablet, ustedes pueden meterse primero a Internet, a Microsoft Store, perdón, a Microsoft Edge o Google Chrome o Firefox, como el que sea que ustedes usen. Y lo que ustedes tienen que primero entender es que nosotros tenemos disposición a todo lo que es material docente. Realmente cuando uno practica los problemas, generalmente uno cuando está muy perdido, uno no sabe cómo empezar, y realmente es súper entendible. Generalmente lo que yo les recomiendo es que vayan revisando primero las pautas auxiliares, y luego vayan revisando lo que serían los ejercicios. ¿Por qué? Porque generalmente los ejercicios están con una dificultad mucho más elevada. Y a mi conciencia, la verdad es que en ejercicios y auxiliares están bastante conectados. Realmente no hay como una, no hay como un salto de dificultad notorio, en el sentido de que si, que básicamente que digan que las auxiliares no sirven. Eso es lo primero. Porque, por ejemplo, para el auxiliar 1, vimos estos problemas del avión, de las montañas, el problema de vectores que hizo el Sebastián, y también hemos visto el propuesto. Bueno, visto. En este caso, yo he sido muy consecuente con el tema de las pautas, porque cuando no vimos el propuesto, yo me hice la tarea de poder explicar más a detalle el problema en comparación al resto. Este problema, en lugar de haberlo hecho tan corto como lo dice en el segundo, acá, esto fue básicamente media hoja, medio cuadrito, en el propuesto me tomé el tiempo. Obviamente no se nota mucho porque lo hice con una letra más pequeña. Lo importante de esto es que ustedes, más allá de pautear cómo se hace, lo interioricen. Que ustedes se sienten en el escritorio y traten de dibujar el triángulo. Y que lo intenten muchas veces. Realmente puede haber muchos problemas que ustedes digan, oh, ya me voy a sentar y voy a tratar de hacer el problema. Si no les sale, no es problema. Es normal que se equivoquen.
Por eso es un auxiliar cuando nosotros le decimos, chicos, da lo mismo si se equivocan, es porque le estamos inculcando de que al final equivocarse es bueno. Probablemente en el colegio les hayan dicho lo contrario, ¿no? Hay que equivocarse está mal, siempre tienen que sacarse sobre 6,5, sobre 6,6. Y está bien, pero acá en la universidad es diferente. Les doy por firmado que todos nos habíamos equivocado. Y con los ejercicios queda más que claro que ninguno ha salido invicto. Así que eso es lo que les quiero decir. Como ya les dije, este problema ya debería estar sabido del derecho al revés, o sea, cosa de que yo les pregunte en un auxiliar, ¿saben hacerlo? Me tienen que decir que sí. Por eso yo les invito a que ustedes interioricen, porque la trigonometría se usa en todas partes. No es la primera, tampoco va a ser la última vez que la vean. Por eso mismo, este problema que tenía pauta en algún punto, que yo no encontré, la tuve que hacer yo mismo. Y tuve que pegarme el deseo de poder practicar trigonometría. Y yo no soy experto en hacer trigonometría, realmente a mí me cuesta. Entonces, si a mí me costó, no, y no porque yo sea el auxiliar, sino que de verdad a mí me cuesta, yo no practico tanta geometría. Si yo lo puedo hacer, usted también. Así que por eso les digo, practiquen y no teman a equivocarse. Respecto al auxiliar 2, yo realmente les quería hacer un resumen de lo que sería, de lo que hemos hecho en el problema 2, debido a lo siguiente. Y es que la pauta, verán que está un poco más ordenada y de hecho está bastante más explicada que a los demás. Realmente no hay problemas en este tipo de situaciones porque usted ya, con toda esta explicación, ya queda más que claro cómo trabajar con los gráficos. El problema se presenta cuando ustedes se enfrentan a problemas nuevos. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es a lo que yo voy a aterrizar con los ejercicios. Cuando ustedes ven un problema tipo B3, como la que encontramos acá, realmente es muy fácil ver el problema cuando está sin pauta. O sea, cuando está con pauta. Pero sin pauta, yo le hubiese instado a que lo intentaran, porque de verdad este problema no era tan fácil. Y lo mismo acá. Yo hice el problema sin la pauta. Este problema lo saqué de un auxiliar que tuve hace mucho tiempo y tenía pauta. Y yo la hice sin pauta porque no tengo el internet, no tengo las herramientas para poder hacerlo de buena forma. Entonces, la mayoría de las veces hago los problemas sin pauta, también yo para poder interiorizar la materia. Porque al final no solamente ustedes aprenden, nosotros también aprendemos. El profe tamborino aprende todos los días. No es que el profe llegó a un punto máximo en las cúspides del conocimiento y diga, ya, me sé todo. El profe tamborino aprende todos los días. Y por ende, ustedes también no van a llegar a una cúspide de conocimiento. Siempre van a estar aprendiendo cosas nuevas. Lo mismo para el problema 3. Ustedes cuando hicieron el problema 3 sabían que habían dos ecuaciones para dos puntos diferentes. El camión A y el camión B. O la bolita A y la bolita B. Y que como se encontraban en un punto, compartían el mismo T. Y ambas regían una ecuación muy parecida. Esto es exactamente el mismo espíritu que del ejercicio 2, o sea, que el trabajo dirigido. Y de hecho aquí no voy a andar mucho en detalle porque la pauta está, y creo que no está, y creo que está bastante explicada. De hecho, la P3 también, este contexto también hace lo mismo. Se dan cuenta que hay muchas situaciones y muchos problemas donde se hacen los mismos pasos, realmente no cambia nada. Lo que cambia es el planteamiento, porque por ejemplo, ya hasta ahora encontramos dos planteamientos diferentes. Los camiones que se iban a encontrar una bola en caída libre mientras el otro camión trataba de alcanzarla y la P1 del trabajo dirigido, que sería esto. Básicamente cuando el perro se encuentra con los demás. Entonces yo de verdad les digo, hay muchos contextos y no les sirve de nada memorizarse una forma de resolver los problemas porque la memoria es limitada. La memoria no nos va a dar para poder hacer todo. Por lo tanto, el consejo que yo les voy a dar en física clásica es que ustedes aprendan a entender los problemas. Y es por eso que el profesor se inculcó bastante en el foro. En su indicación del trabajo dirigido, él dijo, el objetivo es que ustedes aprendan a pensar y a abordar los distintos tipos de los problemas tipos del curso. Aprender a pensar los problemas. Porque es muy fácil ver un problema y decir, no, en verdad este problema es así, así, cuando me toque lo voy a hacer. Y está bien, pero ¿qué pasa si cambio un detalle del problema? Nos vamos a derrumbar y va a pasar mucho. No solo en física clásica, probablemente en álgebra, en el cálculo. No les sirve aprenderse un problema tipo porque con tal de que le cambien un engranaje del mecanismo, todo se desordena, todo se reordena. Entonces lo importante es que ustedes aprendan.
Ven un problema, ya, sé que este problema hace esto, esto y esto. ¿Por qué lo hace? ¿Con qué motivo? Y ahí es donde ustedes entran a ese plan de acción, donde usan la fórmula, aprenden a usarla, pero no porque el problema sea igual al resto, sino porque ustedes entienden por qué se debe hacer. No porque sea un mecanismo que ustedes interiorizaron y digan, ah, es porque como este es un problema de movimiento relativo, voy a usar las fórmulas de movimiento relativo. Sí, está bien el razonamiento, pero ¿por qué? ¿Por qué uso esta fórmula de movimiento relativo y por qué no uso esta? ¿Por qué uso esta primero y por qué no la otra? Ese es el modus operandi que ustedes deben relacionar. Por eso mismo, se les insta a no pautear en exceso, o sea, no decir, ya, vi el auxiliar, este problema tipo que va a ser un auxiliar. Y este es el problema que me voy a aprender para siempre. No, porque el auxiliar solamente es una herramienta para que ustedes se den cuenta de que hay ciertos ejercicios tipo que existen. Pero ustedes pueden fácilmente decir, no, ¿saben qué? Yo quiero ahondar un poco más. Voy a ir a una sección donde yo no he practicado física clásica. Yo voy a revisar el material docente y voy a tratar de buscar donde hay alguna sección que haya subido pautas y cosas así. Por ejemplo, veamos esta auxiliar. ¿Tiene pauta? No tiene pauta. Pero aunque no tenga pauta, se puede hacer. Esa es la gracia de física clásica. 1000 problemas las hay, 1000 pautas también las hay, de que la encuentren en una cosa. Pero ustedes deben entender que al final, que hayan miles de problemas, ustedes ya no pueden simplemente asumir que lo que nosotros les enseñamos vaya a ser el santo grial, porque está lejos de serlo. Segundo, no es lo mejor. Y me estoy dando cuenta de que no hay ninguna pauta acá. Así que vamos a tener que tomar cartas en el asunto. No, vamos a buscar pautas en este video, porque estoy seguro que hay. Estoy muy seguro. No sé si se escuchan los bomberos, pero Dios mío, no hay ninguna pauta. Bueno, alternativa extra. Cuando ustedes busquen la nube mechona, les va a aparecer todo esto. Esto se los voy a compartir ya. Se los voy a compartir en el módulo, voy a subir la nube y ustedes van a tener acceso a todo el material que existe sin pauta con pauta. Este material, a ver, ecuaciones con pauta. Este material tiene muchos controles, demasiados. Y por ejemplo, veamos el control 1 de otoño. Este fue el que yo tuve cuando fui mechón. Y lo mismo, tienen un cierto tipo de problemas, no hay drama con eso. O el control de 2020, tienen otro tipo de problemas, lo mismo. Pero entienden que al final hay demasiados tipos de problemas. Ustedes no pueden simplemente llegar y decir, ya, sé hacer este problema, me sé hacer todos los demás. Tampoco se les pide que hagan 1000 problemas. Eso es, primero, poco eficiente, porque va a llegar a un punto donde ya se van a saber hacer los problemas. No tienen por qué hacer 1000 problemas para poder hacer 10.000. O sea, no tienen por qué hacer 1000 problemas para poder llegar a hacer todos los del mundo. Ustedes tienen que aprender a entender los problemas. Ese es el objetivo inicial. Entonces, eso es lo que me refiero con este ramo. Obviamente, yo les muestro una nube mechona para que la tengan de herramienta. ¿Por qué? Porque existe. Porque no es la primera vez que se la van a mencionar. Y tercero, porque no es solamente para física clásica. Están todos los ramos. Todos los ramos de plan común. Así que, por favor, hagan buen uso de esto. Obviamente, entre auxiliar y alumno, tampoco la idea es que tiren el auxiliar al agua y digan, no, es que el auxiliar nos pasó. No, yo les mostré el link, ustedes hacen uso consciente de esto. No hay problema. ¿Por qué? Porque al final mi deber como auxiliar, nuestro deber como auxiliares, es darle las herramientas para que ustedes puedan estudiar de la mejor manera. Aquí, aunque les demos pautas, ustedes saben que al final todos los años son diferentes. No todos los años van a preguntar lo mismo. Entonces al final lo único que le estamos haciendo es facilitarles más la vida porque al final ustedes necesitan hacer problemas. Pero el consejo más sano, que yo les pase estos problemas no significa que tengan que pautearlos todos. Por ejemplo, si yo fuera un mechón como alguna vez lo fui hace 5 años, yo diría ya, voy a ver, por ejemplo, operaciones con pauta. Voy a ver control 1 y no sé, pues voy a ver este.
Y voy a ver este problema. Por ejemplo, ya. Tremendo enunciado. No. Leamos este. Tenemos un proyectil tanto, bla, 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 que se lanza a un cierto ángulo y llega al punto B, donde el B está inclinado a 45 grados. Y te preguntan lo siguiente. Determina el tiempo de vuelo. Si el tiempo de vuelo es la, determina el tiempo de asterisco. ¿Qué haría yo? Primero lo haría sin ver la solución. La solución está en azul. Obviamente yo no estoy viendo el azul, yo estoy viendo esto nomás. Y lo importante es que ustedes traten de hacerlo sin el azul. Pero que se equivoquen. O sea, ustedes cumplan el objetivo principal, que es equivocarse. Y después cuando se equivocan pueden verlo azul, que es acá, y se retroalimentan. ¿Y qué habrán logrado con esto? No han retrocedido, han logrado avanzar. Por eso les digo, equivóquense. Eso es lo que yo les quiero pedir, equivóquense. Y sé que a esta altura no estamos tan cerca del control, porque de verdad esto yo lo haría cuando estuviesen la semana antes. Máximo semana antes, no 3 días antes ni 2 días antes, porque el control es insalvable en ese momento. De hecho, deberían estar estudiando actualmente para el ejercicio. Aquí lo que estoy viendo es material de apoyo. Y quiero mostrarles lo que generalmente suelen haber en estos tipos de nubes. Y es que suelen haber resúmenes. Aquí, por ejemplo, está la estática del sólido rígido, que ustedes verán al final del semestre. El teorema fundamental del cálculo, que verán, tengo entendido que en segundo semestre, así que esto no es importante. Nuevamente, cálculo diferencial, que no es necesario que se lo aprendan. Y este resumen es el más malo que he visto en mi historia. De verdad, este resumen no la pescan. Y no se lo digo en malas, de verdad, hay muchas cosas útiles, pero a estas alturas del año, semana 3, no es necesario que sepan todas estas cosas. Yo esto lo vi, yo sé de lo que hablan, pero tampoco es necesario que se lo sepan. En algún momento, cuando estén en tercer año, lo van a entender. Pero bueno, eso es lo que yo quiero llegar con la nube mechona. Y lo que quiero llegar a explicar con esto es que en física clásica, generalmente el modus operandi es ese: practicar, practicar y practicar. No hay forma, no hay nadie que les diga cómo, o no hay nadie que les haga pasar el curso de forma mágica, en el sentido de que no hay nadie que les haga sacarse buenas notas. Ustedes son la única persona que son capaces de ello. Y por lo mismo, yo quería hacerles un pequeño feedback respecto al ejercicio 2. Yo revisé un par de preguntas. Y revisé la mitad de preguntas. Revisé la mitad del curso. De las 60 personas que revisé, hubo muchos errores. Y quiero empezar por releer este enunciado. Primeramente, esto está en blanco y negro, pero se nota que es el que han hecho. Y bueno, resumen. Tenemos una bolita que desliza sobre un plano inclinado de ángulo alfa. Nos piden 4 cosas. Las primeras 3, los vectores aceleración, velocidad y posición. Y la parte 4, que es ahora considerar el eje normal. Les voy a explicar un par de errores que hicieron durante la solución. Y es que fueron demasiados errores, porque realmente, cuando estuve revisando, muchos de ustedes no lograron hacer el vector bien. Y aquí les vengo a explicar por qué el vector es g por seno, y sobre todo, por qué el vector de y es 0. Principalmente porque su eje local está inclinado, está así. Estoy usando la mano derecha, así que creo que desde la cámara se debe ver así. Y la bola se desliza solo por este medio. Entonces, ¿qué pasa? No hay variación de posición arriba, o sea, en el eje y local. Tampoco hay velocidad, tampoco hay aceleración. Entonces la aceleración en I es 0, porque no hay variación de velocidades. Porque yo me muevo en un plano. Imagínense que esto es el plano. Lo inclino. La pelota va a izar por acá. Pero el eje X también está en dirección concorde al movimiento de la bola. La única aceleración es la que está en X. Pero obviamente, como está inclinada, no es la aceleración de gravedad, es una componente de esa aceleración de gravedad, que es la que se muestra acá. Una componente se aparece por coseno de alfa y la otra por seno de alfa. Perfecto, pero ¿cómo sé que esto va variando? Sé que avanza en X y sé que en X avanza según G por seno, pero en Y nunca va a bajar y subir.
Por eso la aceleración es esta. Para la velocidad vendría a ser lo mismo. La velocidad es la fórmula de la ecuación de Tennario. V sub 0 más A por T. Pero en este caso, estoy analizando la dirección en X. Parto del reposo, así que es 0. Y el A sub X es el que obtuve acá. Es reemplazo directo. Pero también, como yo sé que no me muevo en la dirección V, porque no hay ni aceleración, tampoco, también sé que como parte del origen, el V sub 0 y también va a ser 0, así que también la velocidad va a tener esta forma. Tercera pregunta, la posición. Nuevamente, usan la ecuación de Tennario. Impongo que en 0 el V sub 0 es 0, el X sub 0 es 0, y ustedes reemplazan. Es directo. Cada uno de estos incisos se hacían con la ecuación de Tennario, imponiendo el V y el X inicial en 0. Las preguntas 1, 2, 3 se hacían bien, tenían el 5,5 asegurado. El punto y medio restante era esto. Y aquí les vengo a explicar. ¿Por qué? Miren, mucha gente dijo que si hay gravedad y se afecta, y esa parte está bien. El 0,2 décimas que obtuvieron de ahí está bien. ¿Qué estuvo mal asumir? Estuvo mal asumir que la aceleración que afecta a la partícula era g. Sí y no. Realmente sí le afecta la aceleración de gravedad, pero esa aceleración de gravedad no es g. Porque si fuera g, la bolita caería en caída libre, ¿cierto? Porque si yo digo que la aceleración de gravedad de la partícula es g, es porque está cayendo. Pero realmente no está cayendo, porque la restricción en el eje vertical está dado por el plano inclinado. El plano inclinado restringe la forma en que se cae. ¿Y cómo puedo medir esa restricción? Primero proyectando en el eje local, obteniendo que esto es g por seno y que arriba, o sea, perdón, que abajo es g por coseno. Entonces yo sé que el vector azul va a ser verdaderamente la verdadera aceleración que voy a tener. ¿Qué hago con esto? Reproyecto de nuevamente. Al reproyectar me doy cuenta de que ahora desde el punto de vista de ese plano, que es totalmente concorde a nuestro punto de vista, horizontal y vertical, vamos a obtener que realmente está bajando tanto por Y, pero está avanzando hacia la derecha por X. Y eso se puede ver con esto. Por X está avanzando según g por seno por coseno. Abajo está bajando según g por seno al cuadrado. Eso era lo que se buscaba en el ejercicio. Solamente una persona logró hacerlo, pero solamente escribió la componente en Y. No hizo la componente en X. ¿Y qué preguntaban en el ejercicio? Preguntaban si se considera que el sistema coordenado es tal que el eje X es horizontal y el eje Y es vertical, ¿está acelerada? Si la respuesta afirmativa, determinar el A sub I. Una persona lo hizo bien, pero le faltó más explicación. Y por eso le agregué una décima más si no me equivoco. Pero al final el objetivo de la pregunta era esa. Realmente la pregunta no era complicada. De hecho, esto era lo que el profe escribió como notas. Cuando es posible, conviene llevar a resultados a situaciones conocidas y ver si los resultados obtenidos concuerdan con lo que sabemos. En este problema sabemos lo que debo tenerse para dos casos. Plano horizontal, caída libre. Si el alfa es 0, voy a obtener que el AX, que era seno de alfa, iba a tener este valor. Y que cuando yo reemplace acá, iba a obtener directamente el 0. ¿A qué se refiere con esto explícitamente? Y es que generalmente cuando ustedes hacen el caso de caída libre, o sea, el caso plano horizontal, ahora es porque el plano está acá. El plano restringe el movimiento. Entonces no se va a caer ni por allá, ni por acá, ni tampoco va a subir ni bajar. Por eso la aceleración en X y en Y son 0, porque el seno de 0 es 0. Lo mismo acá. ¿Qué pasa ahora si impongo que el alfa es pi medios? ¿Qué pasa si ahora el ángulo pasa a crecer hasta pi medios, o sea, 90 grados? Va a caer directamente por Y. En el sentido de que va a caer directamente por el eje local que yo definí. Por Y. Por X no va a caer. ¿Qué pasa si yo ahora, el eje que yo roté, va rotando al mismo tiempo? Este va a ser X, este va a ser Y. Pero como X lo definí de forma concorde, va a ser positivo porque apunta en la misma dirección que el sentido de gravedad.
O sea, es como si yo tuviera una llave. El X está para allá, el Y está para allá. Si yo me fijo solamente en esta línea, cuando gire el plano hasta 90 grados, la llave se va a ir en la dirección del X positivo. Por eso es más G. Y el Y es 0 porque no se va a mover por allá. Para esta línea, yo definí esto. Pero esto se queda quieto. O sea que, nuevamente, cuando yo mueva la bolita, va a estar así. O sea que va a caer hacia abajo en el eje Y'. Pero como está al revés, o sea, Y apuntando hacia arriba y G apuntando hacia abajo, va a ser menos G. Y el X no se va a mover por acá. Entonces va a ser 0. Eso es a lo que se refería el profe, que los resultados deben ser concordes. O sea que ustedes pueden obtener un resultado y está bien, obtuvieron algo, pero tiene sentido físico. Y eso es lo que propone el profe. Segundo, el módulo de la aceleración debe ser el mismo independiente del sistema de coordenadas. Según el plan original, para calcular el módulo, debo elevar al cuadrado cada componente y sacarle la raíz. O sacar la hipotenusa de la suma de vectores. Porque tú tienes una componente, otra componente, y el inicio con el final forman una hipotenusa. También pueden verlo así. Y según Y', X', Y', obtienen lo mismo. Ambos les dan el módulo de la aceleración. ¿Y por qué el módulo es G por seno? Pueden verlo de la siguiente manera. Es un vector que apunta en un solo eje. O mejor dicho, apunta en una cierta dirección, pero su módulo es con qué magnitud va avanzando. Por ejemplo, para este eje tengo el G por seno, pero ¿cuál sería su módulo? El módulo sería la suma de este y este, pero yo sé que esto ya está apuntando en una dirección en diagonal. Este es el módulo directamente. Solo que para corroborarlo están tratando de sumar esto con esto. Pero aquí hay un consejo importante. Si tienen cualquier vector apuntando en diagonal, ya sea D, A, B, C, ese va a ser el módulo, independientemente de la proyección. Porque la proyección siempre va a ser en un seno y un coseno. Y cuando lo elevan al cuadrado y sumen, siempre van a usar la identidad fundamental que va a ser coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Lo mismo acá. De hecho, acá cuando hacen la descomposición según este eje, van a obtener el seno y el coseno. Este va a ser el módulo. Así que van a tener g por coseno al cuadrado más g por seno al cuadrado les va a dar el g. Y por supuesto, cuando ustedes impongan el vector de aceleración de la bolita, van a poder obtener eso fácilmente. Porque ahora van a imponer que la aceleración, el vector de aceleración, y aquí lo voy a dibujar fácil, un poco más. No se puede dibujar. Espera. Mira, no se puede ni dibujar. Wow, no sabía. Bueno, ustedes pueden definir localmente una aceleración acá, una flechita. Y esa flechita la pueden llamar A. Y eso es lo que el profe terminó por llamar. O sea que G y A no son lo mismo. A es la aceleración de la bolita. G es el campo de aceleraciones de gravedad. A depende de la situación, depende del problema. Por eso el G sub I era 0. Eso es lo que yo quería explicar en este video, que al final, para el ejercicio 2, la situación era así. Para el trabajo dirigido vamos a explicarlo después más adelante cuando tengamos más tiempo. Y aquí les voy a explicar un poco cómo son estos problemas. Pero la idea está ahí. Ustedes deben entender que estos problemas, estos ejercicios, están hechos para que ustedes también aprendan. No es simplemente, me fue mal, ya no voy a revisarlo porque no voy a entender. Traten de entenderlo porque al final no son cosas difíciles. Tienen que acostumbrarse a este ritmo. Y cuando se acostumbre, todo será más llevadero. Ese es el consejo más sano que les puedo dar. Así que eso, muchachas, muchachos. De aquí dejo el video. Quería hacer este módulo para explicarles un poco cómo era. Así que, nada. Son 30 minutos, así que no creo que sea tan complicado. Pueden ponerlo en por 2, aunque para cuando llegue ese momento seguramente ya hayan visto todo. Así que, ups. Así que eso, chicos. Cuídense mucho y nos vemos en auxiliar. Chaito.